En los desiertos de California, durante la década de los 70, comenzaron a reportarse encuentros con una criatura bípeda y peluda que acechaba en estas zonas desérticas. Una criatura sumamente territorial y hostil que atacaría en diversas ocasiones a campistas y personas que se adentraban a estos lugares, y la cual, según habitantes locales, sería la culpable de las diversas desapariciones misteriosas de personas en la zona. Esta criatura homínida sería conocida como el Yucca Man. El desierto de Sonora, a veces también llamado desierto de Gila, por el río Gila, es un desierto cuya extensión es compartida entre los países de México y Estados Unidos, cubriendo grandes partes de Arizona y California, así como parte de los estados mexicanos de Baja California, Sinaloa y Sonora, el cual le da nombre. Es uno de los desiertos más calurosos y grandes del mundo, con una superficie que abarca 311,000 kilómetros cuadrados, un lugar que contiene una gran cantidad de fauna endémica, además de ser un lugar sumamente misterioso, que tiene muchos lugares remotos casi inexplorados. En este desierto específicamente, en las zonas que abarcan parte de California, se han reportado diversos encuentros y avistamientos de criaturas homínidas sumamente agresivas y territoriales que viven en estos desiertos, apodados como Yucca Man. El Yucca Man, también llamado ojos azules o el demonio peludo, es una especie de humanoide que guarda mucha similitud con el Bigfoot y la cual se cree que se adaptó a la vida en los desiertos. Los avistamientos de esta criatura comenzaron a reportarse aproximadamente desde hace 40 años. El primer avistamiento reportado del Yucca Man se informó durante 1971 y procedía de un infante de marina de guardia en la base de 29 Palms, en el desierto de California. El soldado fue encontrado una mañana después de su turno inconsciente y con su rifle M16 doblado por la mitad. A pesar de que el marín apenas era coherente, el soldado logró recordar lo sucedido la noche anterior mientras realizaba su guardia por la noche en el desierto. El marín afirmó que mientras hacía su recorrido, escuchó algo moviéndose entre unos arbustos cercanos. Él rápidamente apuntó su linterna hacia el lugar de donde provenían los extraños sonidos. En este momento, pudo visualizar a un hombre enorme, de aproximadamente 2 metros de altura, cubierto por pelo, el cual gruñía extrañamente. Esta cosa comenzó a acercarse hacia el soldado, quien rápidamente apuntó su rifle hacia él y le ordenaría detenerse. Sin embargo, la extraña bestia se abalanzó sobre él, tomó su M16 y lo dobló por la mitad, para después golpearlo y dejarlo inconsciente. Cuando este marín contó lo sucedido, los demás soldados de la base militar no creyeron su historia en un principio. Sin embargo, comenzarían a sumarse poco a poco más avistamientos de esta extraña bestia en los desiertos de California, por lo cual comenzaría una ardua investigación al respecto. Según los informes, tanto el FBI y la CIA fueron traídos en la investigación. Había al menos otros 2 avistamientos de una criatura similar durante esa noche. Uno de los informes hablaba de un reporte realizado por un hombre quien conducía por una carretera a unos cuantos kilómetros de donde sucedió el ataque al marín. Este hombre aseguró que mientras conducía en la carretera, decidió orillarse un momento para descansar. Mientras lo hacía, se percató de algo moviéndose a unos 30 metros de donde se encontraba, por lo cual, él decidió encender las luces de su auto y en este momento, pudo ver a una criatura peluda de 2 metros de altura, acompañada con otras 5 de menor tamaño. En las semanas posteriores a este evento, diversas personas en la ciudad de 29 Palms comenzaron a reportar avistamientos de criaturas con las mismas descripciones en las afueras de la pequeña ciudad. Durante 1979, una mujer que paseaba a su perro en el Parque Nacional Joshua Tree reportó un incidente a la policía que se encontraba alrededor de las 6 de la tarde paseando a su perro, cuando de repente comenzó a escuchar un extraño gruñido que provenía de una colina cercana. Su perro, llamado Dingo, un pastor alemán adulto, comenzó a ladrar y a gruñir desesperadamente hacia la colina de donde provenían los extraños sonidos. El perro corrió hacia la colina y lo perdió de vista por unos momentos. Al poco tiempo, pudo escuchar cómo el perro estaba peleando con algo. Unos segundos después, escuchó cómo su perro chilló. La mujer rápidamente corrió para auxiliarlo. Sin embargo, encontraría a su perro muerto con el cráneo destrozado, y a unos 20 metros pudo visualizar a una extraña criatura homínida, la cual se perdería entre unas grandes rocas. Poco a poco,
También las personas de la ciudad de Yucca Valley comenzaron a ser alertadas por sus perros ladrando ante la presencia de algo inusual en las afueras de la ciudad. En ese mismo año, una pareja aseguró que su automóvil fue detenido una noche por un hombre grande y peludo cerca de su condominio en Desert Hot Springs. Lo describieron con un torso enorme, del tamaño de un refrigerador, con brazos muy grandes que colgaban por debajo de sus rodillas. Otro avistamiento del Yucca Man sucedió en Hemet, California, visto en 2 ocasiones diferentes. La criatura dejó 17 huellas que eran de 1,5 pies de largo. 2 investigadores del Bigfoot más tarde vigilaron la zona con la esperanza de un avistamiento, aunque esto fue en vano. Sin embargo, su aparición no se limita a la llegada relativamente reciente de la base militar de la Fuerza Aérea de 29 Palms, ya que las tribus nativas locales han estado contando historias de diablos peludos que han vivido en los desiertos de California desde hace cientos de años. Con la llegada de los sacerdotes españoles en 1769, fueron advertidos de los peligros de los diablos peludos que vivían en los desiertos y bosques cercanos. Los nativos vivían atemorizados por los grandes y malolientes hombres salvajes. Ellos se negaban a acercarse a donde supuestamente vivían estas criaturas. Estas historias no se refieren al ser que llaman Bigfoot, ya que las tribus nativas hablaban de demonios altos y cubiertos de cabello. Estos demonios, o diablos, eran descritos en las historias nativas como criaturas sumamente agresivas que en ocasiones atacaban, secuestraban o mataban a personas y animales. Durante la década de 1800, la línea de diligencias de Butterfield comenzó a realizar paradas en Dead Man's Hole para descansar y dar agua a los caballos. También permitía a los pasajeros estirar las piernas y saciar su sed. Con la creación de esta parada, diversos pasajeros que se bajaban a descansar comenzaron a informar de avistamientos de una cosa grande, desnuda y peluda, la cual los miraba entre las rocas de una montaña cercana. En las décadas posteriores, hubo muchos asesinatos y desapariciones sin resolver en Dead Man's Hole. Las víctimas incluyeron un pastor vasco francés, varias personas que huían de la ley o de los acreedores, y un hombre rico de San Francisco, llamado William Blair. Se dijo que muchas de las víctimas tenían magulladuras, cuellos rotos o el cráneo deshecho. Además, que no se llevaron sus objetos de valor ni su dinero. Estos extraños sucesos continuaron hasta 1922. Las autoridades no tardaron en culpar a forajidos o ladrones de la zona, aunque no había suficientes pruebas para respaldar ninguna solución ofrecida hasta ese momento. En marzo de 1878, la Unión de San Diego informó que un hombre llamado Turner Helm afirmó haber visto a un gigante con pelaje oscuro como un oso y con un rostro humano cerca de Warner's Ranch, en la misma área de Dead Man's Hole. Esto fue combustible para que comenzaran los rumores de que esta criatura era lo que había estado matando a personas en este lugar. Helm aseguró escuchar un silbido y mirar hacia arriba para ver una figura sentada en una gran roca cercana. La criatura se puso de pie y lo describió de una estatura mediana y rasgos bastante finos. No se parecían en nada a los de un indio. El señor Helm le habló a la singular criatura, primero en inglés y luego en español, pero el hombre permaneció en silencio. El hombre salvaje se dio la vuelta y cruzó la colina y se perdió de vista. Helm también declaró que la figura estaba cubierta por completo con cabello negro y áspero, de alrededor de 2 a 3 pulgadas de largo. En abril de 1878 salió un informe publicado en el San Diego Daily Transcript. Edward Dean y Charles Cox afirmaron haber disparado y matado a una de estas criaturas en Dead Man's Hole. Lo describieron como un gorila con cara de indio y colmillos de oso. Se afirmó que su pie tenía 24 pulgadas de largo. Aunque prometieron llevar el cuerpo a San Diego, no hay registros ni evidencia de que lo hicieran. A medida que pasaban los años, más reportes de avistamientos se iban sumando en la zona. En 1939, Charles Riggs contó la historia de cómo había sido atacado por un gran grupo de hombres erguidos que caminaban mientras acampaba cerca de la pileta de borrego. Dijo que las criaturas eran grandes y estaban cubiertas de pelaje oscuro y blanco, y tenían ojos azulados brillantes. Estas bestias comenzaron a atacar su campamento arrojando piedras. Al final, fue su fogata lo que los ahuyentó y les salvaría la vida. La década de 1950 trajo las historias del Speedway Monster en Fontana Dragway. La autopista funcionó desde 1955 hasta 1972, cuando se cerró después de una serie de accidentes fatales. Los espectadores y sobrevivientes de estos eventos informaron haber visto a un hombre salvaje, el cual fue apodado el Speedway Monster, y se creía que vivía en las estribaciones de las cercanas montañas de San Bernardino. Parecía tener la costumbre de cruzar los tramos abiertos de tierra, más allá del borde de la pista durante los eventos. En enero de 1964, el mayor Víctor Satoyanov
afirmó haber encontrado huellas gigantes cuando estaba buscando acceso a la región de la montaña de la superstición. Notó las grandes huellas humanoides en las dunas de arena. Las impresiones corrían en pares, generalmente paralelas y con promedio de 14 pulgadas de largo y 9 de ancho en el empeine. Regresó al desierto varias veces, hizo algunos moldes de yeso de las huellas, además de tomar algunas fotografías. Bobby Ann Slade investigó muchas de las afirmaciones de avistamientos en la base militar de 29 Palms. Una de las historias que publicó fue la del sargento Michael House en la primavera de 1974. El sargento House, como policía de seguridad, estaba patrullando la vieja sección de pista de trineos en la base donde se hacían pruebas de los cohetes. Cuando se encontraba de regreso a la base principal, se dio cuenta de que a unos 30 metros a su izquierda, en la oscuridad, había dos grandes ojos que brillaban de un color azul, y los cuales estaban a 2 metros del suelo. House detuvo la camioneta, sin embargo, estaba demasiado oscuro para ver la forma del cuerpo de esta cosa. Los ojos azules comenzaron a acercarse y rodear la camioneta, deteniéndose a 10 metros en la parte trasera del vehículo. House dijo que el movimiento de los ojos era extremadamente rápido. Después de presentar su informe sobre el encuentro, se burlaron de él. Además que otros en el escuadrón decidieron no hacer declaraciones formales sobre ninguno de sus encuentros. Sin embargo, los encuentros no cesarían. El oficial al mando trató de restar importancia a estos eventos. Quería creer que sus hombres simplemente estaban siendo demasiado imaginativos. No creía que este tipo de informes se vieran bien en los registros oficiales. Cuando los hombres del personal de la estación Mars informaron haber escuchado ruidos inusuales, les dijo que era solo el viento lo que estaban escuchando. Sin embargo, la forma oscura que se veía pasar por las ventanas definitivamente no se trataba del viento. También, habría tenido que tener al menos 8 pies de alto para ser visto a través de esas altas ventanas. En el invierno de 1974, el sargento Barton tuvo un encuentro similar con una criatura de ojos azules. Barton se encontraba patrullando cerca del laboratorio de propulsión de cohetes cuando notó unas luces extrañas en las montañas cercanas. Creyó que podrían ser las luces de los coches de alguien que había irrumpido en el área. Cuando llegó a la ubicación, las luces se habían desvanecido. Después de determinar que no había nadie en el lugar, trató de irse, solo para encontrar que su vehículo estaba atascado en la arena. Barton caminó las 2 millas de regreso a la base y llamó por radio a una grúa para sacar su vehículo. Después de regresar al lugar con la grúa, una vez ahí, descubrió huellas que rodeaban completamente el vehículo, como si este hubiera sido inspeccionado. Estas medían entre 14 pulgadas de largo, con lo que parecían ser un dedo con garras en el talón. 3 semanas después, el sargento Jones estaba estacionado cerca de la pista de cohetes. Había salido la luna y era alrededor de la medianoche. Jones vio una forma que se movía a través del horizonte de una colina cercana. La figura parecía inmensa. Inmediatamente, Jones llamó por la radio al cuartel general para pedir ayuda. Cuando miró hacia la colina, vio 2 grandes ojos luminiscentes con forma de color verde azulado que se movían hacia él. Cuando arribaron las demás patrullas al lugar, estas se desvanecieron y en el lugar se encontraron grandes huellas. Barton declararía que estas huellas eran similares a las que había visto en su vehículo unas semanas antes. Posteriormente, durante algún momento de la década de los 70s, en la base de la Fuerza Aérea Edwards, con sus numerosas cámaras de seguridad, supuestamente lograrían captar en video en diversas ocasiones a estas criaturas, las cuales parecían desaparecer de un segundo a otro. Posteriormente, analizando el área de los avistamientos, se darían cuenta que en muchos de estos lugares había cuevas subterráneas, las cuales estas criaturas utilizarían para desplazarse y ocultarse. Además, se conectarían con unos sistemas de túneles subterráneos que utilizaba la base militar. Se dice que estas criaturas fueron captadas por las cámaras moviéndose a través de los túneles subterráneos, por lo cual el ejército estadounidense realizaría diversas operaciones dentro de estos túneles para tratar de capturar a estas criaturas. Sin embargo, los soldados aseguraban que estas bestias simplemente se desvanecían. En 1991, la familia John Davis de Fontana reportó actividad extraña en su propiedad. Durante varias noches, escucharon algo pesado de 2 patas correr en su gallinero. Las pisadas eran tan fuertes que la casa se cimbraba. El señor Davis una mañana encontró varias gallinas aplastadas. Además, a los pocos días, su hijo menor logró vislumbrar a una criatura que describió como un simio realmente grande de color gris. Posteriormente, varios informes vinieron de familias durante 1992 que hablaban de haber visto a un grupo o familia de simios grandes cruzando las vías del tren en las afueras de Fontana. Durante 1993,
un campista afirmó haber despertado en medio de la noche por pasos afuera de la camioneta donde él dormía. De repente, la camioneta comenzó a balancearse violentamente. El hombre gritó y el balanceo se detuvo. Al enfocar su linterna por la ventana, pudo observar una figura cubierta de pelo de 2 metros de altura caminaba sobre sus 2 piernas. En 2009, reconocieron oficialmente los diversos encuentros con el fenómeno de los ojos azules o el Yucca Man, junto con algunos otros fenómenos extraños. Inside Edwards, el boletín de la base militar, informó que el fenómeno de los ojos azules fue discutido en una reunión de los oficiales del escuadrón de la Policía Aérea 6510 que estuvieron en la base aérea entre 1973 y 1979. En el 2012, se informó de un avistamiento en el Devil's Punch. Esta área está ubicada al oeste de Big Rock Canyon, donde los excursionistas afirmaron haber sido acechados por una criatura humanoide. La mayoría de los avistamientos de esta área son informados por campistas y excursionistas en el Parque Nacional Joshua Tree. Hay afirmaciones de que algo grande y peludo abrió carpas en medio de la noche. Algunos investigadores creen que esas criaturas podrían ser alguna clase similar a Bigfoot o algún remanente de alguna especie descendiente de los neandertales o del hombre de las cavernas, que podría haberse adaptado a la vida dentro de las cuevas en los desiertos de California, habitando así dentro de estos sistemas de túneles subterráneos. Esta teoría ya ha sido propuesta por diversos investigadores, incluidos el famoso investigador del fenómeno Missing 411, David Paulitt, quien propuso la teoría de que los sistemas de cuevas subterráneas de los Estados Unidos estarán interconectados y en ellos podrían habitar extraños seres humanoides similares a Bigfoot, ya que David Paulitt pudo recopilar decenas de estos casos de avistamientos y de desapariciones de personas relacionadas a estas criaturas. Además, cabe destacar el descubrimiento realizado de una nueva especie humana durante 2004, que transformaría completamente las teorías de la evolución humana. Esto es lo que sostiene Richard Roberts, uno de los investigadores del equipo que publicó los detalles del fósil conocido como Hobbit por su diminuto tamaño, también conocido como el Homo florensis. Se cree que esta especie habitó la Tierra hasta hace 20.000 años y por lo tanto vivió en la misma época que nuestra especie. El hallazgo confirmó la teoría de que nuestro planeta estuvo habitado en algún momento por varias especies de humanos. Esta hipótesis está muy lejos de la idea de una progresión lineal de las criaturas semejantes a un mono que caminaban semiagachadas hasta llegar al hombre moderno y andar erecto. Por lo tanto, no sería tan descabellado pensar que podría tratarse de alguna especie aún no descubierta que pudiera haber logrado sobrevivir hasta nuestros días. Sin embargo, también existen otras teorías con tintes un poco más sobrenaturales, basándose en las historias y leyendas de las tribus nativas de California. Para los nativos que vivían en estas zonas mucho antes de la colonización europea, consideraban a esas criaturas como entidades sobrenaturales, con nombres que a menudo se traducían como demonios peludos, los cuales serían seres o entidades malvadas que siempre acarreaban tragedias y muerte. Ellos cuidaban mucho en no ir hacia los lugares donde consideraban que estas entidades habitaban, debido a que en diversas ocasiones estos seres habrían cobrado la vida de personas y secuestrado a miembros de las tribus. La gente de Tongva, que vive alrededor del río de Santa Ana, llamó al escondite de los diablos al este de la fuente del río, en las montañas de San Bernardino, el campamento de los Taquis. Los Taquis jugaron un papel en las historias de la creación, como en la cultura Coahuila. Otras veces, la criatura era un presagio o simplemente algo extraño en el desierto que debía evitarse. Para los Coahuila, los Taquis podrían ser el chamán original y una monstruosidad asesina que recogía víctimas cerca de Lily Rock. Sin embargo, algunos investigadores creen que los avistamientos de estas criaturas podrían ser simplemente causadas por la imaginación de las personas basándose en las leyendas y confundiendo sombras durante la noche. Además, aseguran que las formas inusuales de los árboles en el parque de Joshua pueden explicar los supuestos avistamientos del Yucca Man. Si bien esto podría explicar algunas de las afirmaciones realizadas por testigos, eso no explicaría los diversos casos de ataques y desapariciones en esta zona. Pese a todas estas posibles explicaciones, las personas que viven cerca de estas áreas donde se ha avistado a la criatura aseguran que el Yucca Man es real y que no solo se trataría de las leyendas locales. Además, afirman que si no tienes el cuidado necesario al adentrarte en los desiertos y parques nacionales cercanos, podrías convertirte en la próxima víctima de esta bestia. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de algún remanente de la evolución humana
que podría haberse adaptado para vivir en los desiertos y cuevas subterráneas? O tal vez, todo simplemente se trataría de las leyendas y la confusión de los testigos. Quisiera mandar un saludo especial a Caro Brito, a Atila Noskov, a Alicia Díaz y a toda la grandiosa comunidad que nos apoya durante cada video. Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.